cordial saludo, me llamo Eduardo Castellanos, del programa de Ingeniería Electrónica del curso de Electrónica de Potencia. Este video es para presentar la fase 3, diseño de la etapa de potencia del inversor SPWM. Estos son los datos que obtuvimos de los cálculos de las fases anteriores y vamos a trabajar con los mismos. En ese momento pues determinamos los valores de la frecuencia y el voltaje pico a pico de las señales triangulares y sinusoidales. Bueno, pues mediante el osciloscopio, ¿no? Este diseño pues de las fases anteriores tenemos la etapa de control y en este diseño nuevo le agregamos la etapa de potencia que está conformado por dos drives IR2112 que están alimentados a 12 voltios, un puente H que está alimentado a 18 voltios con 4 MOSFET IRF-Z14. Tiene un transformador con un voltaje primario, tiene un filtro pasa baja conformado por una bobina y un condensador. Tenemos el voltaje de entrada y salida de los drives. Sería aquí un drive. Aquí podemos verificar, esta es la entrada de voltaje de los drives. Tenemos el datasheet tanto de los MOSFET como el datasheet de los drives. Entonces el drive nos dice que los niveles de voltaje según la fábrica es de 10 a 20. Yo lo alimenté con 12 voltios. Ahora vienen los cálculos del diseño del filtro pasa baja. En este, que se tiene en cuenta, tiene la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. La frecuencia mínima pues la de 60 y la máxima es de 900 para poder tener la frecuencia promedio, que son 345. Esto es con el fin de poder calcular lo que es la bobina. A libre elección tomé un microfaradio y aquí tuve una bobina de 212 microhercios. Entonces ahora viene el cálculo del transformador. Tomamos un valor a libre elección de la impedancia en el bobinado salida del transformador. Tomamos un hercio. Voltaje pico, que sería nuestro voltaje primario, sería 8.9. 204, que es el voltaje que nos da la salida después del transformador. Este sería nuestro filtro para a la salida tener 100, como nos piden acá, nos piden 100 voltaje RMS y 60 Hz. Con los cálculos que nosotros obtuvimos, esta es la onda que nos dio. La idea es que la señal no quede de esta manera, sino que quede de una manera más sinusoidal, que quede más filtrada o que quede más nítida, digámoslo así. Entonces lo que hicimos fue, a prueba y error, buscar un mejor filtrado para que nos diera los 100 voltios MRS a la salida y tuviéramos una mejor señal en la salida del transformador y que no perdiera los 60 Hz de la frecuencia con 300 milihenrios y este valor del condensador, ya teniendo 100 voltios RMS. Nos vamos acá a verificar que la señal sea sinusoidal, como dijimos al principio, que es lo que queremos, una señal muy nítida o una señal totalmente filtrada. Bueno, esta es nuestra señal ya pues con los datos que buscamos a prueba de error. ¿Cómo vamos a verificar que exactamente los datos que tuvimos sean correctos? Tomamos un voltaje pico a pico, que es más o menos 292. Ese voltaje pico a pico de 292 lo dividimos entre 2, nos da 146 y eso lo dividimos en raíz de 2, que nos da 103 voltios. Y ahora para la frecuencia tomamos la medida del periodo de 16.5, uno lo dividimos sobre esa medida de un periodo completo, nos da 0.060, lo multiplicamos por 1000 y nos da 60 Hz. Y exactamente estamos trabajando a 60 Hz. Eso es todo y muchas gracias.